Ok, entonces vamos a revisar propiedades de los materiales. Estas propiedades alcanzamos a hacer 2 laboratorios. El ensayo de tensión del aluminio y el ensayo a corte del remache. Y ya aquí pues con esta explicación entonces presentamos el informe número 2 del laboratorio. Entonces, para las propiedades de los materiales, el objetivo de la clase es que nosotros comprendamos cómo medir la deformación y esfuerzos normales y la deformación de corte y esfuerzos de corte a través de experimentos. Entonces ya hicimos algo de eso, los 2 ensayos que realizamos. Y lo segundo, correlacionar el comportamiento de algunos materiales de ingeniería con el diagrama de esfuerzo normal, deformación unitaria, y con el diagrama de esfuerzo cortante, deformación angular. Es lo que vamos a revisar la clase de hoy. Dentro de las actividades, revisión de tareas si hubiese, no hay, un cuestionario de lectura, aplicaciones, diagrama de esfuerzo normal, deformación unitaria, los parámetros que obtenemos de esas curvas, el concepto de relación de Poisson, diagrama de formación unitaria, esfuerzo cortante y un quiz de concepto. Entonces, de manera rápida, para el ensayo de esfuerzo normal y compresión, lo que hicimos en el laboratorio es que tomábamos una probeta que está calibrada, en nuestro caso fue de aluminio, entonces tiene una norma ASTM, y la norma nos indica cuál es el procedimiento que debemos seguir para hacer ese ensayo de tensión del aluminio. Entonces una probeta que tenga unas medidas, y a esa probeta nosotros la sometemos a cargas de tensión en la máquina universal. Lo que hicimos, una carga P, una carga P. Y vamos, esa probeta debe tener unas dimensiones. No recuerdo cuál es esta STM, pero para el acero es la NTC 2289. Entonces, esta norma técnica colombiana establece las dimensiones que debe tener la probeta, me define las dimensiones que debe tener la probeta, me define la velocidad de carga, tantos kilonewton por segundo, y nosotros lo que vamos teniendo son valores. Entonces metemos esa probeta a la máquina universal, vamos leyendo las cargas, y lo que vamos a obtener nosotros son los siguientes resultados. Entonces vamos a obtener un esfuerzo I, que será igual a una carga I sobre el área de la sección transversal de la probeta. Y vamos a tener una deformación unitaria
esa deformación unitaria va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Nuestra longitud inicial, 50 milímetros. Sobre la longitud inicial, que son 50 milímetros. Entonces, cuando nosotros a esta probeta le aplicamos una carga P1, que en principio tiene una longitud inicial, 50 milímetros, al aplicarle esa carga, esa probeta, cuando le aplicamos la carga P1, mi probeta se alarga. Le apliqué mi carga P1. Mi probeta alcanzó una longitud final 1. Entonces, la máquina me va a ir dando el valor de mi carga P1. Entonces, para mi carga P1, yo tengo un esfuerzo normal 1, y para mi carga P1 tengo una deformación unitaria 1. Entonces ahí tengo un par de puntos. El punto de origen, cuando no tiene carga, que es 0,0. Luego paso a un punto 1, que tiene una deformación unitaria 1 y que tiene un esfuerzo normal 1. Incremento la carga a P2. Entonces, cuando incremento la carga a P2, obtengo un punto 2. Mi carga P2 debe ser mayor que P1. Entonces, aquí tendré mi deformación unitaria 2 y tendré un esfuerzo normal 2. Hasta que nosotros le demos un punto último donde leeremos la deformación unitaria última o de falla y leeremos un esfuerzo último de fallo. En nuestro caso, nuestra máquina universal de laboratorio es moderna, entonces nos va botando los resultados directamente a una hoja de Excel, que era lo que nosotros graficábamos. ¿Preguntas de esa parte quién tiene? Ok. No, profe. Entonces ya miramos cómo se construye la curva de esfuerzo de formación. Pregunta tipo quiz. El módulo de elasticidad es una medida de la relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria. La unidad común del módulo de elasticidad es kilonewton sobre milímetros cuadrados, megapascales, gigapascales, todas las anteriores. ¿Cuál es? Yo iría por todas las anteriores, profe. Sí, profe. Listo, todas las anteriores. El módulo de elasticidad tiene unidades de fuerza por unidad de área. Entonces aquí tenemos fuerza kilonewton, área milímetro cuadrado, megapascales, 10 a la 6, pascal que es newton sobre metro cuadrado, fuerza, unidad de área, gigapascal que es 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Entonces unidad de fuerza, unidad de área, la respuesta es todas las anteriores.
La relación de Poisson B de materiales de ingeniería comunes se encuentra con un gamma entre 0 y 1. Entre 0 menor que o igual a la relación de Poisson, menor que o igual a 0.5. Entre menos 1 y 1. Entre menos 0.5 y más 0.5. ¿Cuál es, muchachos? Entre 0 y 1, profe. Ya le respondemos más allá. Vamos acá. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones, pues ya lo habíamos hecho. Ensayo de tensión de una barra. Ahí dicen que es A. Entre 0 y 1. Respondamos acá una vez, es la B. Entonces la relación de Poisson de materiales de ingeniería está entre 0 y 0.5. Entonces, aplicaciones, ensayo de tensión. Entonces, la barra se somete a unas cargas de tensión, sale. También está el ensayo acortante doble. En remaches. Estos dos los hicimos en el laboratorio. Otra aplicación para obtener propiedades de materiales, ensayo a compresión. Ensayo a compresión de cilindros, por ejemplo. Otra aplicación, ensayos de flexión en vigas. Entonces, con otra aplicación, ensayo de torsión en barras. Ensayo de torsión. Entonces nosotros tenemos para nuestros laboratorios ensayo a compresión de madera. Este es un ensayo que se hace. O ensayo de flexión en madera. Este es otro ensayo que también tenemos preestablecidos en nuestras guías de laboratorio y que hacemos en el laboratorio. Este ensayo también lo hacemos en el laboratorio. Y el ensayo de torsión también lo hacemos en el laboratorio. Ahorita tengo dudas si este lo hacemos en el laboratorio de mecánica de sólidos. Entonces, con todos estos ensayos, nosotros vamos al laboratorio y obtenemos las propiedades mecánicas que tienen los diferentes materiales. Entonces, obtenemos propiedades de maderas, concretos, aluminio, etcétera, etcétera. Y las normas técnicas colombianas nos establecen el procedimiento para que nosotros podamos hacer esos ensayos. Entonces, para el caso del ensayo de tensión del aluminio, esto era lo que nosotros observábamos al final. Entonces, nuestra probeta al inicio tenía un diámetro
más grande, así como este grande. Y al final se presenta una estricción o una disminución del área de la sección transversal. Eso se presenta en materiales dúctiles. ¿Y qué son materiales dúctiles? Los materiales dúctiles estos son materiales que tienen grandes deformaciones. Cuando hablo de grandes deformaciones, que uno pueda apreciar casi que visualmente el alargamiento para calcular la deformación unitaria. Y hay materiales que son frágiles. Los materiales que son frágiles, esas deformaciones son poco apreciables visualmente. Entonces, para poder materiales frágiles tienen deformaciones unitarias pequeñas. Ese concepto de pequeñas hace referencia a que visualmente casi que no podemos percibirlas. O sea, un material frágil es el vidrio. Entonces, si nosotros tomamos una probeta de vidrio, y la sometemos a cargas de tensión, la falla es casi que inmediata y no se alcanza a apreciar esa deformación. Entonces, para poder medir esas deformaciones se utilizan unos aparatos que son los strain gauge. Los strain gauge son estos dispositivos electrónicos que se pegan a la probeta. Entonces se pegan a la probeta y en el computador se van leyendo esas deformaciones, que son muy pequeñas. Las deformaciones son muy pequeñas en comparación con los materiales dúctiles. Entonces los materiales frágiles tienen deformaciones unitarias muy pequeñas en comparación con los materiales dúctiles. Entonces, en el ensayo de tensión, ya lo habíamos revisado, nosotros lo que obtenemos es la curva esfuerzo normal, deformación unitaria del material. Entonces, este es un modelo de curva esfuerzo de deformación unitaria del acero. Y de acá esta gráfica, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa obtener el límite de proporcionalidad, el límite elástico, el límite de fluencia, el esfuerzo último y el esfuerzo por fractura. Y tiene distintas zonas. Entonces, las zonas que tiene, hay una zona donde el comportamiento es lineal, este color aquí, este que tiene este color acá. Entonces, hay una zona que tiene un comportamiento lineal. En esta zona, los esfuerzos son directamente proporcionales a la deformación unitaria. Y esa constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. O sea que en la zona lineal el esfuerzo es igual a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad que tenga el material.
zona lineal. Ahí en la zona lineal es donde nosotros podemos determinar el módulo de elasticidad del material. Entonces el módulo de elasticidad del material va a ser igual al esfuerzo sobre la deformación unitaria, que lo obtenemos en esta zona de acá. La zona lineal, los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones unitarias. Luego viene una segunda zona, que es la zona plástica. Entonces, en la zona plástica acá se presentan grandes deformaciones sin un incremento apreciable de la carga. Entonces, mi esfuerzo, que ya había mencionado que es la carga sobre el área de la sección transversal, casi que se mantiene constante. Entonces acá yo voy a obtener una deformación unitaria mayor, una deformación unitaria mayor. Entonces con la misma carga PI va aumentando mi deformación unitaria. Mantengo mi carga que estoy aplicando constante, pero la deformación unitaria va aumentando. La zona 2 de la curva fuerza. Entonces esta será la 1, que es lineal, la 2 que tiene un comportamiento plástico, el naranja. Viene la tercera zona. Esta es la zona 2 y esta es la zona 1. O sea, en la zona 3, esa zona 3 se presenta endurecimiento por deformación, se llama esa tercera zona. Ahí en esa zona 3, en la zona 3 se presenta un endurecimiento por deformación. Endurecimiento por deformación. Acá lo que sucede es que la probeta se endurece o adquiere resistencia, un endurecimiento. O adquiere resistencia. Adquiere resistencia. Entonces, para poder aumentar su esfuerzo, yo tengo que aumentar la carga. Este endurecimiento, dice la literatura, que se presenta por el reacomodamiento de sus partículas. Entonces voy incrementando la carga hasta que yo llego a un punto máximo. Ese es el esfuerzo máximo de tensión que va a tener el material. Esfuerzo máximo, el máximo valor. El máximo valor que alcanza la barra en la zona 3. Y ya en la última zona, que es la zona 4, en esa zona 4 se presenta una estricción.
que en resumen es una disminución del área de sucesión transversal. Hasta que la probeta llega a un punto en el cual falla. ¿Y qué propiedades obtenemos? Entonces tenemos el módulo de elasticidad, que es la pendiente en la zona elástica. Módulo de elasticidad. El esfuerzo de fluencia. Esfuerzo de fluencia, que se conoce generalmente como con la letra Y. Para los aceros se representa como FY. El esfuerzo último, también acá. El esfuerzo último es una propiedad que tenemos también de la curva. Y el esfuerzo de falla, que es el punto donde falló, el esfuerzo de falla. Todas esas propiedades nosotros las verificamos en el laboratorio. Y podemos verificar que ese material cumple con unas propiedades en particular. Entonces, por ejemplo, en esta tabla nosotros podemos identificar acá hay unos aluminios. Aluminio de aleación de aluminio forjado. O sea, hay un aluminio 2014 T6 y un aluminio 6061 T6. Entonces, ese aluminio, el primer aluminio, el 2014-76, tiene un módulo de elasticidad de 73.1 gigapascales. Y tiene un módulo de rigidez o de corte de 27. Ya miramos cómo se obtiene experimentalmente este módulo de corte. Tiene un esfuerzo de excedencia de 214. Un esfuerzo último de 469. Porcentaje de elongación de la probeta, 10%. Relación de Poisson, 0.35. Y tiene un coeficiente de expansión térmica de 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. No lo hemos revisado aún. Entonces, cuando yo en el laboratorio vengo y obtengo mi esfuerzo de fluencia, mi esfuerzo último, mi esfuerzo de falla, mi porcentaje de elongación, yo puedo clasificar cuál es el tipo de material que estamos usando, que era el objetivo de la práctica número 1 de tensión. Entonces, obtener todas las propiedades, ¿cuáles? Módulo de elasticidad, esfuerzo de fluencia, esfuerzo último, esfuerzo de falla. Entonces yo busco propiedades de los materiales y puedo clasificar qué tipo de material estoy usando. Entonces comparo los aproximados. Entonces acá podría ser, entonces yo reviso con mis valores un aluminio 2014 T6, un aluminio 6061 T6 y decir que era una de las preguntas del laboratorio: ¿qué tipo de aluminio es el que se está ensayando? ¿Qué parámetros se obtienen en el laboratorio? Entonces se obtiene el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad. Ya mencionábamos. Profe, ¿qué pena? ¿Será que se puede volver tan tipo a la imagen anterior? Sí. No,
donde está la clase de aluminios. Listo, gracias. Acá aparecen algunos, ¿no? Aparecen algunos materiales, no todos. Aquí están aleaciones de aluminio, aleaciones de hierro fundido, aleaciones de cobre, de magnesio, aleaciones de acero, aleaciones de titanio, concreto, plástico, madera. Aparecen algunos, ¿no? Entonces, módulo de elasticidad se llama ley de Hooke. Lo que mencionaba, cuando el esfuerzo es directamente proporcional al módulo de elasticidad por la deformación unitaria en el rango elástico de la curva esfuerzo de formación. Mi rango elástico. El módulo de resiliencia. El módulo de resiliencia, físicamente, la resiliencia de un material representa su capacidad de absorber energía sin experimentar ningún tipo de daño permanente. O sea, que quede con una deformación constante. ¿Cuándo se da eso? Cuando a una edificación le llega un sismo, entonces cada uno de los elementos estructurales del sismo coge esa fuerza del sismo que llega a la base y lo transforma en energía, ¿sí? Entonces ese es mi módulo de resiliencia sin llegar a la falla. Y está el módulo de dureza. Entonces el módulo de resiliencia se determina como el área en el rango elástico. El área en el rango elástico. Entonces el área será igual a un medio del esfuerzo en la zona elástica por la deformación en la zona elástica. Entonces acá lo que se hace es que se reemplaza la deformación unitaria que obtuvimos aquí. Entonces nosotros tendremos que mi deformación unitaria es igual, si despejo esta fórmula que está acá, es igual al esfuerzo dividido sobre el módulo de elasticidad. Entonces se expresó esta deformación unitaria en función de la ley de Hooke. Entonces significa que el módulo de resiliencia va a ser igual a un medio del esfuerzo en la zona elástica multiplicado por la deformación unitaria, pero mi deformación unitaria es el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Entonces el módulo de resiliencia es un medio del esfuerzo al cuadrado sobre el módulo de elasticidad. Y otra propiedad que es el módulo de dureza, pero el módulo de dureza se determina con el área de todo el diagrama esfuerzo de formación unitaria que tenga ese material. Otra propiedad que también se revisa, otra propiedad es el porcentaje de elongación. ¿Qué tanto se alargó la barra? Mi longitud final menos mi longitud inicial sobre la longitud inicial por 100. O el porcentaje de reducción de área. Porcentaje de reducción de área, pues mi área inicial menos mi área final sobre mi área final multiplicado por 100. Y acá se invierten porque cuando se hacen ensayos a tensión, el área final es menor que el área inicial. Entonces mi probeta al inicio tiene un diámetro inicial. Y cuando la someto a tensión, entonces alcanzo un diámetro final. Entonces ese diámetro final es menor que mi diámetro inicial. Si el ensayo es de tensión, ¿no?
Si es de compresión pasa al contrario. Entonces aquí tenemos nuestros porcentajes de elongación y nuestros porcentajes de reducción de área, que generalmente también están en las tablas, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos el porcentaje de elongación de la probeta, que en el laboratorio lo podemos obtener. ¿Qué más tenemos en el laboratorio? El esfuerzo último, en el laboratorio lo podemos obtener. El módulo de elasticidad. La densidad, pues tomamos la probeta, densidad tomamos la probeta, su peso sobre su volumen. Y podemos comparar entonces, podemos comparar todos estos valores con los valores que obtenemos experimentalmente y clasificamos un material si no lo tenemos. Entonces, esto era lo que teníamos que haber hecho en el ensayo de tensión de la probeta de aluminio. Obtener todos estos valores del laboratorio y mirar si era un aluminio 2014 o 6061, etcétera, etcétera, etcétera. El aluminio que sea. Hay muchos aluminios. Hay más aluminios distintos a esto. Y esos aluminios van a clasificarse de acuerdo a las aleaciones o contenidos de materiales que yo le aplique a ese aluminio. Entonces revisemos un primer ejemplo. No lo había mencionado, pero entonces acá en esta curva sucede lo siguiente cuando yo estoy en cada uno de los rangos. Entonces cuando yo estoy en el rango elástico, si yo le voy colocando carga, esto va aumentando linealmente, va aumentando linealmente, va aumentando linealmente. Y si yo retiro la carga, el material vuelve a su posición inicial. El material vuelve a este punto cero, recupera su longitud inicial. O sea, yo tenía mi probeta, que tiene una longitud inicial, los 50 milímetros, y comienzo a colocarle la carga de tensión PI. Voy aumentando mi carga PI. Cuando yo retiro la carga, entonces cuando aplico una carga PI, entonces la probeta alcanzó una longitud final en el rango elástico. Entonces alcanzó una longitud final. Si yo le retiro la carga, entonces tengo mi carga PI, entonces estaré en algún punto de la zona elástica, dependiendo qué fuerza le estoy colocando. Pero cuando yo retiro la carga, la probeta vuelve a tener la longitud inicial, si aún estoy en el comportamiento lineal, si la carga todavía no ha llevado la probeta al rango plástico. Entonces seguí incrementando carga, y ya la probeta entra al rango plástico. Entonces cuando mi probeta entra al rango plástico y yo retiro la carga, entonces él trata de recuperarse, la probeta trata de recuperarse, pero queda con una deformación residual. Es decir, queda alargada. Le retiré mi carga, entonces ya no va a llegar a mi longitud inicial, sino que queda alargada. Queda con un alargamiento, con una deformación unitaria. No llega al cero. Entonces es por eso que la mayoría de diseños se hacen en base al rango elástico, para que nosotros le colocamos carga a esa estructura y cuando ya la carga no esté, la estructura no se deforme.
Ok, una deformación permanente, así es. Cuando la estructura entra en el rango plástico, queda con una deformación permanente. En la figura que muestra el diagrama de esfuerzo de formación para una aleación de aluminio, que se utiliza en la fabricación de partes de aeronaves. Si una probeta de este material se esfuerza hasta 600 megapascales, la idea es que nosotros determinemos la deformación permanente que queda en la probeta cuando se libera la carga. Además, encontrar el módulo de resiliencia antes y después de la aplicación de la carga. Entonces recordemos, en el rango elástico, que es esta zona que está aquí, el rango elástico, que es esta zona que está aquí, este triangulito que tenemos ahí, voy a hacerlo más grande. Entonces, ese triangulito, en ese triangulito, nosotros tenemos en este punto tenemos 450 megapascales. Este es nuestro origen. Nuestro origen, acá tiene el esfuerzo y acá tiene la deformación unitaria. Entonces, la pendiente es el módulo de elasticidad del material. Y acá la figura nos muestra que la deformación unitaria de este punto es 0.006 milímetros sobre milímetros. ¿Cuánto nos da el módulo de elasticidad entonces? Me regale cuánto da el módulo de elasticidad. Entonces acá tenemos, de esta fórmula, tenemos que el módulo de elasticidad es igual al esfuerzo dividido sobre la deformación unitaria.
Entonces aquí tendremos módulo de elasticidad, esfuerzo o la pendiente, entonces esto que vale 450 megapascales, 450 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, dividido entre la deformación unitaria de 0.006 milímetros sobre milímetros. Operando nosotros tendremos que el módulo de elasticidad de ese material que estamos revisando, que es aluminio, es 7.5 por 10 a la 10 o 75 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados. Preguntas. ¿Quién tiene ahí? Profe, a mí me dio 7.5 por 10 a la 11. A mí por 10 a la 10, profe. Este es el valor que da. 7.5 por 10 a la 10. ¿Listo? Entonces el módulo de elasticidad del aluminio es igual a 75 por 10 a la 9. ¿Qué prefijo es 10 a la 9? ¿Ah, no? Prefijo 10 a la 9. Gigapascal. Giga, la letra G, newton sobre metros cuadrados, que es pascal. ¿Preguntas ahí de esa parte? ¿Quién tiene? ¿Preguntas? No, profe, hasta el momento no. No, profe. Ok. Entonces ahora nos piden determinar la deformación residual. Y la deformación residual porque el material ya entró en el rango plástico. O sea, el material dejó de tener un comportamiento lineal y ya vino y acá y entró al rango plástico. Se retiró la carga y él trató de recuperarse. Entonces trata de recuperarse y acá queda con una deformación residual, que es lo que nos pide determinar la parte B del ejercicio. Entonces aquí tendremos parte del ejercicio, ¿cuánto es esa deformación residual? Lo que aquí llama EOC. Porque se retiró la carga y como ya entró en la zona plástica, él va a quedar con una deformación unitaria residual, que aquí le llama EOC. Entonces, si revisamos la paralela de esta línea, la paralela de esta línea es igual a la paralela de esta línea. Significa que la tangente que tiene esta línea va a ser igual a la tangente que tiene esta línea.
Y aquí yo obtengo cuánto es esta deformación de acá, ¿sí? Esta deformación de acá. Entonces, esa tangente a qué va a ser igual, ese módulo de elasticidad a qué va a ser igual. El opuesto, ¿cuánto es? $600, ok. 600 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Y eso lo voy a dividir entre la distancia CD. O sea, tenemos este triángulo acá. Grande, triángulo grande. Aquí nosotros tenemos nuestro punto C, nuestro punto D. Acá tenemos 600 megapascales. 600 megapascales. Y acá está nuestra pendiente, que es nuestro módulo de elasticidad. Entonces puedo obtener CD. Entonces acá tenemos que CD va a ser igual a 600 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, dividido sobre el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad nos dio 75 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. Listo. CD es igual a 0.008 milímetros sobre milímetros. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿cuánto alcanza? La distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cuánto es? De acuerdo a la figura. ¿Cuánto es? Hasta aquí, hasta D. Dice que es 0.023. Mi distancia desde aquí hasta acá dice que es 0.023 milímetros sobre milímetro. Entonces, ¿cuál va a ser mi deformación residual? Entonces, mi deformación residual, EOC, a esa deformación residual, EOC, a toda la longitud de 0.023 milímetros sobre milímetros,
yo le voy a descontar lo que está de más, que es el pedazo CD, 0.008. Bueno, estas deformaciones están en milímetros sobre milímetros. Y obtenemos la deformación unitaria residual. Con la 0.015. 0.015 milímetros sobre milímetros. Preguntas, dudas. Hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? ¿Listo? Revisemos entonces la parte B del enunciado. La parte B del enunciado nos pide determinar el módulo de resiliencia. El módulo de resiliencia. ¿A qué es igual ese módulo de resiliencia? ¿Nos acordamos de la fórmula? Busquémosla. Módulo de resiliencia. Un medio del esfuerzo elástico al cuadrado sobre E. Módulo de resiliencia igual a un medio del esfuerzo de fluencia al cuadrado sobre E. ¿Cuánto nos da ese valor, muchachos? .4 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades? O sea, aquí tenemos un medio multiplicado por el esfuerzo de fluencia, que es 450 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados.
ese valor elevado al cuadrado. Y eso dividido entre el módulo de elasticidad, que nos había dado 75 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados. Profe, no era 7.5, perdón. 7.5 por 10 a la 10. Ah, ok. 1.35 mega newton sobre metros cuadrados. ¿Listo? Módulo de resiliencia. Listo. Y el otro módulo es el módulo de tenacidad. Miremos la formulita. Entonces, este módulo, el módulo de dureza final, entonces llamemos a esto UR final. Utilicemos la misma fórmula. Entonces, para esa fórmula, nosotros vamos a tener que el UR final va a ser igual a un medio multiplicado por el esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo final multiplicado por la deformación unitaria. ¿Cuál deformación unitaria? Mi deformación unitaria final. Porque es el área de toda la curva de esfuerzo de formación unitaria. Para el módulo de resiliencia solamente es el área en la zona elástica. Voy a aplicar mi fórmula entonces acá. Cuando yo aplico mi fórmula, entonces yo tengo. Esta es mi deformación unitaria final, que nos había dado ¿cuánto? .08 creo que era, o 0. ¿Cuánto nos había dado? Por acá me la dieron ustedes. 0.015 es 0.015 la final, o sea, la residual. 0.015. Creo que tenemos algo mal calculado ahí. Da 0.06, 0.08, perdón. Creo que da ese resultado. Ok, gracias, 0.08. Entonces la residual que le habíamos calculado, la EOC. Entonces al 0.023
0.023, le descontamos 0.08 y esta nos da 0.006. Es 15, esto es 0.015. 0.015. O sea, esto es 0.006. Y utilizamos la fórmula. UR final igual a un medio del esfuerzo final multiplicada por la deformación unitaria final. Y reemplazamos los valores. Entonces tendremos el UR final. Gracias, Duvernay. 0.008. Listo. 0.008. Entonces acá tendremos ¿cuánto es el esfuerzo final que está alcanzando? Un medio. Está alcanzando 600. Está alcanzando 600 por 10 a la 6 Newton sobre metro cuadrado. Multiplicado por la deformación de 0.08, la deformación de 0.08, que es la final, milímetros sobre milímetros. Y acá obtenemos nuestra módulo de dureza. Listo. .4 por 2.4 mega Newton sobre 24. Ok, gracias. Profe, creo que es 0.008. 00. Sí, me faltó un... Sí, señor. 0.00, ahí faltó un... Falta un 0.08. 2.8 meganewton sobre metro cuadrado. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene?
Listo, ok. Entonces era lo que habíamos revisado. Módulo de elasticidad, la pendiente en la zona elástica. Entonces en la zona elástica un esfuerzo de 450, una deformación unitaria de 0.006. Entonces obteníamos módulo de elasticidad de 75 megapascales. Entonces con el triángulo CBD, este triángulo que está aquí, CBD, obteníamos la distancia CD de 0.008 milímetros. Y luego pues acá obtenemos la deformación, el módulo de resiliencia inicial, que es un medio del esfuerzo de fluencia por el 0.006, 1.35 megajulios sobre metros cúbicos. Julios, que es la unidad de trabajo. Y para el final, entonces, el esfuerzo final por la deformación unitaria final, tenemos 2.4 megajulios sobre metros cúbicos. Si yo hago un medio de 600 por elevado al cuadrado sobre 75, ¿ese 75 qué es, Camilo? Módulo de elasticidad. Bueno, sí. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? No, profe. Ok. Otra de las propiedades que tenemos es la relación de Poisson. Entonces, fíjense que en esta figura, cuando el elemento no tiene sometida carga, cuando no tiene carga, es lo que está totalmente en azul clarito, cuando no tiene carga. Pero cuando se le coloca una carga de tensión P, el elemento que hace disminuye su sección transversal, entonces longitudinalmente se alarga. Entonces longitudinalmente su alargamiento es una mitad hacia un lado y la otra mitad hacia un lado. Ese es el alargamiento que tiene. Entonces nosotros vamos a tener una deformación unitaria longitudinal. Entonces, esa deformación unitaria longitudinal pues va a ser lo que se alarga sobre la longitud inicial. Pues para ese caso, mi deformación unitaria longitudinal pues va a ser igual a una longitud final, pues mi longitud final termina siendo L más el alargamiento menos una longitud inicial que es L, y eso dividido sobre L, que era la longitud inicial. De acá nos sale esta expresión de acá arriba. Y la deformación unitaria
longitudinal nos va a dar un valor positivo. Y un valor positivo porque la longitud final es mayor que la longitud inicial. Transversalmente, ¿qué está pasando? Entonces, transversalmente esto tenía este diámetro que está aquí y alcanza un diámetro final. Y alcanza un diámetro final más pequeño. Entonces nosotros tendremos que la deformación unitaria, transversal o lateral es lo mismo. Entonces nosotros vamos a tener que va a ser igual a un diámetro final menos un diámetro inicial sobre un diámetro inicial. Entonces nuestra deformación lateral, la expresión de arriba nos va a dar más o menos de acuerdo a la figura. ¿Cuál es mayor? Menos, ¿sí? Y menos porque el diámetro final es más pequeño. Entonces aquí arriba esto nos va a dar menos y aquí abajo sobre el diámetro inicial. Entonces cuando nosotros tenemos cargas de tensión, la deformación transversal unitaria se acorta y la deformación longitudinal se alarga. Pero en compresión pasa lo contrario. Si lo sometemos a carga de compresión, lo que sucede es que aumenta. Entonces compresión transversalmente va a aumentar el diámetro y longitudinalmente se va a cortar. Entonces a compresión la deformación unitaria longitudinal es la que es negativa y la deformación unitaria transversal es la que es positiva. Entonces la relación de Poisson es la relación existente entre la deformación unitaria lateral o transversal y la deformación unitaria longitudinal. Entonces, por tensión o compresión siempre va a haber una deformación negativa. Por compresión, la que va a ser negativa es la longitudinal y la transversal positiva. Y por tensión, la que va a ser negativa va a ser la transversal. Y la relación de Poisson es la relación entre deformación unitaria longitudinal sobre deformación unitaria transversal. Signo menos, y como nos va a dar menos, en últimas la relación de Poisson es un valor positivo. Y eso para materiales de ingeniería, la relación de Poisson siempre es menor que o igual a 0.5. Entonces en materiales de ingeniería la relación de Poisson se encuentra entre 0 y 0.5. Preguntas hay de esa parte, ¿no? Que es como definiciones de lo que es relación de Poisson. No, profe. Entonces fíjense que si nosotros revisamos esa tabla que habíamos puesto al principio, miremos todas las relaciones de Poisson de algunos materiales de ingeniería. Entonces acá están. Por ejemplo, tenemos relación de Poisson de 0.35 para el aluminio 2014, de 0.35 para el aluminio 6071. O si tenemos una aleación de hierro ASTM20, tiene 0.28, o maleable A197, 0.28. O si tenemos un acero estructural A36, este acero tiene relación de Poisson de 0.32. Tiene, miremos acá, módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Esfuerzo de fluencia, tiene de esfuerzo de fluencia 250.
250 megapascales, ¿listo? 250 megapascales. Mi esfuerzo último de 400 megapascales. A la tensión, a la compresión, el valor es también de 400, igual que en este material, ¿listo? Entonces fíjense, todos están con valores menores de 0.5. Por ejemplo, el concreto tiene 0.15. El concreto tiene 0.15 en esta tabla, pero 0.15. Todos son menores de 0.5. Entonces revisemos este otro ejercicio, el cual lo miramos la próxima clase. ¿Listo?